Isaías. Escuchadme, islas, atended, pueblos lejanos. Estaba yo en el vientre y el Señor me llamó en las entrañas maternas y pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada afilada, me escondió en la sombra de su mano, me hizo flecha bruñida. Me guardó en su aljaba y me dijo: Tú eres mi siervo, de quien estoy orgulloso. Mientras yo pensaba, en vano me he cansado, en viento, en nada he gastado mis fuerzas. En realidad mi derecho lo llevaba el Señor, mi salario lo tenía mi Dios. Y ahora habla el Señor, que desde el vientre me formó siervo suyo, para que le trajese a Jacob, para que le reuniese a Israel. Tanto me honró el Señor, y mi Dios fue mi fuerza. Es poco que seas mi siervo, y restablezcas las tribus de Jacob, y conviertas a los supervivientes de Israel. Te hago luz de las naciones, para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. Señor, tú me sondeas y me conoces. Me conoces cuando me siento o me levanto. De lejos penetras mis pensamientos. Distingues mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. Tú has creado mis entrañas, me has tejido en el seno materno. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente, porque son admirables tus obras, conocías hasta el fondo de mi alma. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. No desconocías mis huesos, cuando en lo oculto me iba formando y entretejiendo en lo profundo de la tierra. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. Lectura de Hechos de los Apóstoles. En aquellos días dijo Pablo: Dios nombró rey a David, de quien hizo esta alabanza. Encontré a David, hijo de Jesé, hombre conforme a mi corazón, que cumplirá todos mis preceptos. Según lo prometido, Dios sacó de su descendencia un Salvador para Israel, Jesús. Antes de que llegara Juan, predicó a todo Israel un bautismo de conversión, y cuando estaba para acabar su vida, decía: Yo no soy quien pensáis. Viene uno detrás de mí a quien no merezco desatarle las sandalias. Hermanos, descendientes de Abraham y todos los que teméis a Dios, a vosotros se os ha enviado este mensaje de salvación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cristo vive en mí, aleluya. Cristo vive en mí. Oh, qué maravilla es que Cristo viva en mí. Cristo vive en mí, aleluya. Cristo vive en mí. Oh, qué maravilla es que Cristo viva en mí. El Señor esté con todos Y ustedes. con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Capítulo 1, versículo 57. Hoy que es el día del nacimiento de Juan el Bautista, escuchemos el testimonio. A Isabel se le cumplió el tiempo del parto y dio a luz un hijo. Se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor le había hecho una gran misericordia y la felicitaban. A los 8 días fueron a circuncidar al niño y lo llamaban Zacarías como a su padre.
La madre intervino diciendo: no, se va a llamar Juan. Le replicaron: ¿ninguno de tus parientes se llama así? Entonces preguntaban por señas al padre cómo quería que se llamase él, cómo se llamase el niño. Él pidió una tablilla y escribió: Juan es su nombre. Todos se quedaron extrañados. Inmediatamente se le soltó la boca y la lengua y empezó a hablar bendiciendo a Dios. Los vecinos quedaron sobrecogidos y corrió la noticia por toda la montaña de Judea. Y todos los que lo oían reflexionaban diciendo: ¿qué va a ser de este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. El niño iba creciendo y su carácter se afianzaba. Vivió en el desierto hasta que se presentó a Israel. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Juan el Bautista, hijo de Isabel y de Zacarías, precursor, el que abre camino. Hoy que estamos hablando de esta palabra, abrir camino, entonces es el quien va a reconocer a Jesús como el Mesías, como el Salvador. Qué importante abrir camino. Y hay una cosita muy bonita que dice aquí: vivió en el desierto hasta que se presentó a Israel. ¿Se acuerdan que Jesús también estuvo en el desierto para empezar su vida pública? Moisés estuvo en el desierto, por eso se fue a cuidar unas cabras y unas ovejas hasta que empezó su misión. Todos necesitamos un momento personal. Abrirse camino no es lo que yo quiero. Abrirse camino es lo que Dios me muestra que debo hacer. Es muy importante. Y a veces necesitamos retirarnos a solas. Como dice la palabra, se fue al desierto. El desierto no es malo en la Biblia. El desierto es el encuentro con uno mismo. Estar en el desierto no es que, ay, que el Señor que aguantó sed, que aguantó hambre, pobrecito. No, el desierto es un encuentro que uno tiene en un momento de conciencia para entender qué es lo que yo debo asumir de mi vida. Juan el Bautista se fue al desierto y dice que después se fue a Israel a asumir la misión de predicar. Y lo seguía mucha gente. Juan el Bautista, muchos pensaban que iba a ser el Mesías. Por eso cuando dice yo no soy, que Él crezca y yo disminuya. Es Él el Mesías. Muy importante bíblicamente, porque Juan el Bautista va a dar autoridad a lo que significa Jesús como Hijo de Dios, el Mesías Salvador. ¿Qué me interesa hoy decirles a ustedes y para mí mismo? Que uno en la vida no se puede quedar en el desierto. No se puede quedar pensando mucho. Hay que actuar. Abrirse camino es necesariamente una disposición para asumir la vida. Entonces Juan el Bautista no se quedó como ermitaño, se fue a su realidad. Jesús no se queda en el desierto, va a la realidad. Moisés no se quedó, va a la realidad. Abrirse camino indica que uno también tiene que asumir la realidad. Y abrirse camino también implica que después de pensar hay que actuar. Que no solamente nos quedamos viendo las variables. ¿Se acuerdan del hombre que escondió los talentos? Un talento me diste, aquí está tu talento. Siervo inútil, ¿por qué no hiciste que esto se multiplicara? Se quedó pensando, pero no actuó. Y nos puede pasar a nosotros también. Pensamos, pero no actuamos. Abrirse camino es la palabra clave en este día de San Juan el Bautista. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Piensa un poco qué significa abrirse camino hoy. Te invito a dar gracias a los que ya han recorrido el camino. Acuérdate en tu adolescencia, cuando tenías que trabajar y estudiar.
Acuérdate de tu primer salario. Todos tuvimos un primer salario. Yo manejaba un triciclo, llevando mercados, duro. Y tenía una uña enterrada, que me dolía horrible. Imagínese uno con una uña enterrada y boleando ese triciclo. ¿Ya? Como dice la mamá, se zancochaba ese dedo. Abrirse camino. ¿Y qué hacemos pues? A veces nos toca estudiar, trabajar para estudiar. Los que tienen su hijo, muchos de ustedes les tocó hijos a los 17 años, sacar adelante. ¿Se acuerdan del tarro de leche Clean? Para la leche Clean decían. El tarro de leche Clean, famosa la frase. Bueno, y la vida ahora son ya grandes, son muchachos ya grandes, son hijos. A todos nos ha tocado abrir camino. Y cuando uno abre camino, ¿qué siente? Que es capaz, ¿con la ayuda de quién? De Dios. Y hay cosas que son difíciles, duras. La gente que se va para el exterior, antes decían a lavar platos, ahora ya no es plato, ahora toca manejar computador, de cajero. Hay que aprender. Y el inglés, how are you? Good morning, hi. Hasta ahí le llegó el inglés. O sea, uno no sabe nada más. Y de tanto escuchar, uno aprende porque hay que abrirse camino. La necesidad obliga. La necesidad obliga. Y eso es lo que uno tiene que recordar. ¿Qué significa abrirse camino cuando hay carencias? Y sin embargo, nunca puede faltar, ¿qué cosa? La fe. Que haya todas las carencias del mundo, pero que nunca falte la fe. Con el poder de Dios, con la ayuda de Dios y con la bendición de Dios. Eso no lo perdamos. Eso fue lo que nos enseñaron nuestras madres, nuestros abuelos, nuestros papás. Con el poder y con la ayuda de Dios hay que abrirse camino. Siempre, a todos nos toca, totalmente. Y no nos dé pena decir cómo fue abrirse camino. Muchos de ustedes también pueden contar su testimonio. ¿Qué significa abrirse y dar vida a la vida? Abriendo caminos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse, ofrendamos en este altar el pan y el vino, compartiendo también ese camino que quieres hacer. Y si estás pasando por un momento difícil, a veces nos toca pedalearle a la vida, pedalearle. Con la uña enterrada, mi hijo, siga, 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 siga y siga. Porque no se puede uno detener. Hay que seguir adelante. Y cuando menos piensa, se abre el camino y se abre el horizonte. Esto que